Ok, buenas noches y bienvenidos de nuevo en este segundo episodio, donde vamos a hacer una entrevista con Eternal Majeda, un artista aquí local, bueno, local para mí, a quien conocí en el CAF, en Chibi Anime Fest de 2016, o sea, este año, y vamos a hablar un poco sobre sus logros artísticos, su carrera, para que le conozcan, y pues les recomendaremos algunos de sus trabajos también. Entonces, adelante, Majeda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación y pues esperemos que este programa y este rato pues se la pasen agradable, ¿verdad? Sí, y bueno, tenemos otro invitado especial que es mi perro. Pueden escucharlo ahí atrás al fondo. Es un poco como Groot, ¿no? Entonces, lo que diga, pues nada más lo van a poder entender las personas que conozcan el idioma. Pero bueno, vamos a comenzar aquí con Majeda. Entonces, la primera es ¿de dónde y cómo surge Majeda? Es decir, cuéntanos nada más un poco sobre ti para que todos se conozcan. Pues mira, en este caso fui conocida primero como locutora. Bueno, ya me conocían desde antes como dibujante, pero más que nada fue en la locución. Empecé con un grupo de Cuántica Media. Yo antes de ser locutora del Mundo Friki, yo entré aquí a esta radio. Entonces después se desocupó un espacio un lunes para un programa, para ahí, ahí mismo, ¿no? En un programa de radio. Y ya empezamos a interactuar, le gustó mucho al administrador y ya pues tuvimos nuestro programa los lunes como para mí eran las 6 de la tarde creo y para ellos era como las 8 o 9 de la noche, algo así. Y ya resulta pues que bien, teníamos mucho radio escucha, muchos comentarios durante el tiempo que duramos transmitiendo y todo eso. Después, ya después de un tiempo, yo empecé pues hacer mi propio programa de radio. Entonces ya ahí fue cuando ya empecé a hacer yo mi programa sola y primero se llamaba Conexión Anime México. Ya después de ahí seguí buscando radios de aquí de mi tierra de México y encontré una radio que era de Obregón, que era aquí de Sonora. Y fue ahí cuando ya empezó el programa de Anime no Sonora, ¿no? Ya empecé con esto de hacer entrevistas, empecé con esto de ir a los eventos y tomar fotos y todas estas cosas, ¿no? Estuve en Radio Pandora, luego estuve en Radio Anime Nexus, estuve casi 2 años ahí. Después, ahorita pues ya en la actualidad estoy en una que se llama Visión Otaku. Sigo haciendo lo mismo, o sea, voy a los eventos, los cubro y todo eso, y ya pues últimamente pues me han estado invitando a otras partes. También fui invitada acá en el CAF, en galería. Entonces ahí fue donde expusieron mis alumnos porque ya duré casi 2 años de maestra de dibujo relacionado con el manga y la historieta y me tocó ser invitada también como expositora y también como jurado en el concurso ¿cómo se le dice? One shot, bueno, one shot, historieta, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Y pues alguna de mis ilusiones pues es que alguna de mis historias pues algún día salga publicada, ¿verdad? Ahorita se supone que en el CAF iba a salir un libro con trabajos de mis alumnos y también el estreno del primer capítulo de Milbus, una historia con la que yo participé en Don Magazine el año pasado, que decidí continuarla, pero pues al final pues no pudo salir el libro, así que pues no sé, quien guste apoyar pues estos proyectos, no nada más los míos, sino los de mis alumnos, pues va a ser bienvenido, ¿verdad? O sea, se los vamos a agradecer bastante todos los que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? A la historieta o como le quieran llamar, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues como podemos observar una larga trayectoria en cuanto a estar metida en este mundillo de los animes, me imagino, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pues vamos a hacer ahora lo siguiente. Preguntarte por qué el manga, o sea, qué fue lo que llamó tu atención de él o cómo empezaste a enamorarte de este medio y pues de qué manera te ha influido para hacer lo que haces como artista. Ok, bueno, yo dibujo desde que estaba en cuarto año de primaria, ¿no? Y yo fui inspirada más que nada por mi papá, porque mi papá tenía el sueño en aquel entonces de dibujar para las revistas de vaqueros, pero como no tenía los recursos, nunca pudo estudiar el curso por correspondencia, que era lo que él deseaba. Entonces, cuando él dibujaba, yo le copiaba y siempre me exigí mucho a mí misma de que tenía que quedarme perfecto. Entonces, por eso yo ya cuando salí de la primaria y entré a la secundaria,
yo ya sabía puntos de luz, claroscuros, ya sabía manejar todas esas cosas, pero yo no sabía qué era eso en aquel entonces. Cuando ya entré a la secundaria, que ya estaba como en segundo año más o menos, yo me acuerdo que veía unas caricaturas que la ballena Josefina, que la abejita Maya, caricaturas que te dejaban un mensaje, que te dejaban así, que te dejaban pensando o algo por el estilo. Entonces, yo decía, qué padre, o sea, qué padre esas historias, qué padres esos vestuarios, esos personajes. Yo quiero hacer eso, quiero crear personajes, quiero crear historias así bonitas como las que yo veo en televisión. Empecé ya yo a conocer, yo a saber qué era esto de los monos chinos, como les llama la gente, ¿no? Me empezó a gustar más que nada el diseño súper estilizado que tienen los japoneses para dibujar a sus personajes, porque yo veía las caricaturas de Estados Unidos y eran unos hombres así muy purpulentos, así muy adultos, que los G.I. Joe, que Batman y Robin y cosas así, ¿no? Y a los niños los dibujaban así que gorditos, así. Entonces empecé a ver la animación japonesa y los dibujaban así unas cosas delgaditas con unas cabezas grandes. Por ejemplo, cuando tenían las personajes unos vestidos hermosos, con todos los detalles, se movía cada uno de sus cabellos, o sea, cosa que no tenía la animación estadounidense, ¿no? Entonces yo me impresioné y me encantó y empecé a ver las historias profundas, las historias así muy rebuscadas, los personajes con sus personalidades. Entonces me empezó a fascinar todo esto, ¿no? Y cuando ya me enteré que empezaron a traer las convenciones para aquí, para acá, para Hermosillo, que la gente se vestía y yo decía, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Y me empecé a meter mucho más y mucho más. Entonces ahí es cuando empecé a participar en concursos de dibujo, en concursos de doujinsis. Y lo que pasa es que cuando yo estaba en el CEDAR, ahí te enseñan a que saques tu propio estilo. Te cortan así tajantemente, nada anime, nada estilo gringo, nada. Tienes que crearte tu propio estilo. Entonces, como yo amaba la animación japonesa, está combinado mi estilo con un poco de manga, un poco de Estados Unidos, así me han dicho, ¿no? Las opiniones, y algo mío que es el estilo hiperrealista. A mí me gusta mucho manejar el estilo hiperrealista porque se me hace algo bellísimo. O sea, me gusta mostrar mucho la belleza del ser humano, o sea, la belleza de las cosas por medio de un hiperrealismo. Pues hay muchos artistas que me gustan mucho, que me han inspirado. Uno es Muka, que era un señor que hacía ilustraciones muy hermosas para carteles y comerciales. También hay otro ya más moderno que es japonés, es un ilustrador que es el que creó el manga de Is. Y luego también DNA, el del DNA 2. Entonces él tiene un estilo de dibujo muy realista y muy hermoso, o sea, muy bello. Entonces, Sí, para mí, ese artista es perfecto, ¿no? O sea, eso de captar una sonrisa en un dibujo, captar una mirada, captar un movimiento de cabello, no es difícil, pero es muy complicado. Entonces es lo que yo hago. Entonces me han dicho a mí que en mis historias o en mis personajes o algo así, que siempre resalta mucho la expresión del rostro. Y me sí, dicen, oye, qué facilidad tienes para la expresión del rostro para hacerla. Un personaje que yo dibuje, aunque esté serio, va a expresar algo con la mirada o con una ajá. pequeña sonrisa, ¿no? Lo importante aquí es que le pongas tu toque, es que lo interpretes tú como artista. Y eso es lo que lo va a hacer original, ¿ok? Muy bien, sí. Ahora que lo mencionas, ¿no? Siempre observé algo así como muy único en tus dibujos, ¿no? Que yo los veía y cuando tú ves algo que es manga y tiene un elemento ahí como externo, como que uno se queda medio patinando, pero lo que mencionabas ahorita de Katsura, pues sí se nota bastante la influencia en tus portadas. Sí, de hecho sí, me encanta mucho resaltar la belleza, más que nada. No sé por qué, ¿no? Pero te digo en el caso del personaje Milbus, ¿no? En la historia de Milbus, que es el personaje rubio, el niño rubio. Ajá. Y ahora ¿Manda? que mencionas, pues ya vamos entrando, ¿no? Dentro de tus historias. ¿Tienes ahí algunas en tu página del Facebook? Me gustaría saber un poco más tus intenciones detrás de la creación de cada una de tus historias, ¿no? Ok, desde cuarto año de primaria, yo ya creaba mis propias historias. Hay una que pues está engañada allí en algunos dibujos ahí en Facebook, ahí en Eternal Mágeda, pero no he hablado mucho de ella, pero creo que esa fue de las primeras que empecé a hacer. Era una que se llamaba Next Lullaby.
que esta la basé en lo que es el anime de Gundam Wing. Se trataba de unos chicos que hicieron unos experimentos en un futuro no muy lejano y usaron a 6 mujeres para que tuvieran 6 hijos, y esos 6 hijos estaban clonados y tenían cosas para hacerlos seres humanos perfectos, cada uno con una habilidad distinta. Entonces, cuando los niños nacieron, a los días ocurrió un incendio en el hospital donde fue hecho el experimento, y casi todas las madres murieron y lograron salvar a todos los niños, pero los niños fueron salvados por distintas personas y se perdieron entre la sociedad hasta que pasaron 16 años. Cuando ya volvieron a dar con ellos en la ciudad, que estaban perdidos en todas partes, que los andaban buscando, pues empezaron a hacer desastre en toda la ciudad con las habilidades que tenían, ¿no? Y al rato eran muy rebeldes, otros eran más comprensivos, y aún así, pues, o sea, tenían sus corazones, ¿no? Entonces el protagonista, yo le había puesto a Génova, y era más pocos amigos que Nahil, ¿no? Y él tenía un medio hermano que se llamaba Soxe, que es un séptimo niño que fue creado después, que él fue salvado por su verdadera madre, y su verdadera madre volvió a dar su vientre para crear otro niño que era de suprainteligente, tenía una inteligencia increíble. Pues ya entre ellos dos y entre su mamá y entre el equipo de científicos se encargaron en encontrar a los otros 6 niños, ¿no? Los andan buscando para entrenarlos para que utilicen sus habilidades para el bien, porque como unos se criaron en la calle, otros se criaron con personas poco deseables y cosas así, andan todos rebeldes y andan haciendo desastre en toda la ciudad, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Como te digo, me gusta hacer historias demasiado rebuscadas y guiadas, ¿no? Sí, que vemos que pues te gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? En tus trabajos sí se ve como que muy presente, ¿no? Estas ideas de pues las naves espaciales, como que los rangos militares de almirantes y todo esto, ¿no? Que mientras pues los hombres se suelen enfocar más en una trama como lineal, ¿no? En una historia Ajá. que puede ser de aventura, de exploración, de pues de peleas, obviamente. Pues las mujeres siempre como que se enfocan más en desarrollar como una dinámica social en sus historias, ¿no? La manera en cómo se relacionan los personajes. La otra también primera, que también la empecé a hacer así como que ya oficial, es una que se llamaba Kimblet Ironite. Ironite yo la basé un poco en Dragon Ball Z. En aquel entonces yo era muy fan de Dragon Ball Z junto con mis hermanos. Esta historia se trataba de que había una leyenda en aquel entonces, en la época antigua, de que había un guerrero tan poderoso que nadie lo podía vencer, y este guerrero se mofaba y asesinaba y se mofaba de que era muy poderoso. Entonces una vez se enfrentó a un hechicero muy poderoso, a un mago. Entonces le dijo: tú eres malo, estás causando el terror en lo que es aquí en todo el planeta. Entonces te voy a castigar, me han mandado para castigarte. Entonces ya este mago lanzó un hechizo, y entonces al guerrero lo dividió en dos personas. Lo dividió en Kimblet y lo dividió en Ironhead. Así. Ironite era su parte mala, era la parte mala, y Kimble la parte bondadosa. Ujú. Entonces, ¿Y Toro? Ironite era más grande y corpulento porque su maldad era mucho más grande. Y Kimble era más pequeño y era un poco más delicado porque su bondad era más pequeña, ¿no? Obviamente. Entonces, para poder, como no podían acabar con este guerrero, lo que hicieron fue que los durmieron a los dos y los encerraron en cápsulas en diferentes partes del mundo y los enterraron, y ahí se olvidaron de ellos, ¿no? Y quedó como leyenda este acontecimiento. En un futuro ya, como te digo, no muy lejano, ya pues empezaron sin querer a descubrir las dos cápsulas. Primero encontraron la de Kimble y se la llevaron a un laboratorio. Entonces una doctora, entonces resulta que por allá en otra parte del mundo, en otra parte de no sé dónde, encontraron la otra cápsula en una construcción, y entonces la encontraron enterrada, y resulta que por accidente quebraron la cápsula con una maquinaria, y la parte mala del guerrero se despertó y buscando a su otra parte. Cuando despertó el otro guerrero, despertó el Kimble. O sea, entonces se rompió la cápsula y despertó él. Entonces ya le preguntaron que si quién era, y él dijo, pues les contó toda la historia, ¿no? Y luego dice: no, pero tengo que salir de aquí porque el otro me va a venir a buscar, entonces los va a matar a todos porque va a querer otra vez que me fusione con él para volver a ser el guerrero de la antigüedad. Y ya, entonces ahí ya se empiezan a dar una serie de situaciones, conocen a otros seres así
en forma así de monstruos, conocen a unos seres que les dicen los luz sagrada, que son bellísimos, tienen como alas de ángel, algo así. Estos seres son mágicos y cuando notaron que había despertado el guerrero, se vinieron a la tierra para ayudar a vencer al guerrero o algo así. Y ya al final se enfrentan con enemigos y todo eso, ya en el transcurso de la historia, pues ya el que es la parte mala del guerrero se vuelve buena y deciden no juntarse, deciden quedarse por separado y empiezan a vencer al mal con sus poderes. O sea, se vuelve bueno ese guerrero, pues, o sea, ya no, o sea, ya cambió mucho desde aquella época en que era un asesino y todo eso, ¿no? Pues esas serían de las dos primeras. Pues muy interesante, ¿no? Esto de Kimberly, Tyromed, bueno, suena bastante bien. Y sí se nota como la influencia ahí Dragon Ballesca, ¿no? Con esto de que las fusiones y todo. Bien, entonces, bueno, ya como te digo, después continuó el estaba, la otra que sí hice con mi hermana fue una que estuvo basada en Sakura Card Captors, pero a nuestra interpretación, ¿no? La llamamos Magda, porque supuestamente en aquel entonces, cuando se creó esta historia, mi hermana estaba en la primaria, era una niña, entonces le pusimos que ella era la protagonista. Esta trataba de una niña que pues tenía su vida normal, tenía su mejor amiga, tenía la enemiga que siempre le quería hacer la vida de cuadritos y cosas así. Total que un día, después de salir de clases, van a una tienda de antigüedades porque va a buscar un amuleto de la buena suerte porque está a punto de reprobar un examen, o sea, lo clásico, ¿no? Entonces ella se pierde entre los estantes de la tienda y encuentra una esfera así adentro de un adorno como muy antigua, como del tiempo de los aztecas. Entonces ya dice, ay, qué extraña esta esfera, ¿no? Y tiene otros como huevitos adentro con seres dentro de ellos, ¿no? Cuando ella agarra esta esfera, la esfera reacciona, brilla mucho y se hace pequeña y se hace un collar. Pues ella agarra esto y va con el señor de la tienda, con el señor a él que atiende y le dice, oiga, es que esta esfera, bla, 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 y ya le contó toda la historia, ¿no? Y luego ya dice él, no, pues es que es un amuleto que te ha elegido a ti para que tú seas su dueña y porque van a ocurrir unas catástrofes en el mundo y te ha escogido a ti porque tienes un poco de magia dentro de ti. Y luego, ¿cómo que voy a tener magia si soy bien tontita y que no sé qué? Pues no importa, ¿no? Entonces ya resulta, pues, bueno, se lo llevó, se lo dio gratis el señor y ya resulta pues de que se fue a la escuela, ¿no? Y cuando ya llegó al día siguiente en la escuela, la niña que le hacía la vida de cuadritos, le gustaba un niño que también a Magda, la protagonista, le gustaba. Entonces resulta de que llegó con ese amuleto bien bonito, bien antiguo, y llegó esta niña odiosa, entonces ya le dice, oye, ¿quién te dio eso? Y luego, no, pues que yo lo compré. No es cierto, te lo dio a ti el niño que me gusta, ¿verdad? Y no, no es cierto que no, ay, que sí, que dame lo que yo lo debo de tener porque yo voy a ser su novia y no sé qué, ya, pues ver que se empezaron a pelear, ¿no? Cuando ya se empezaron a pelear, la esfera se cayó y se quebró en mil pedazos, ¿no? Porque era como una especie de vidrio antiguo, no sé qué. Y salieron disparados todos los seres mágicos de ahí y se perdieron en toda la ciudad, ¿no? Entre el brillo de donde se escaparon estos seres mágicos, salió otro poder que tomó la forma como de un niño, tomó la forma de un ángel muy hermoso, así rubio, con su cabello, Ajá. sus alas y todo eso, ¿no? Y lo dice, mi nombre es Angel, o sea, soy el guardián Wow. de los genios de las lágrimas, le dice. Entonces, los genios que acaban de escaparse son mis lágrimas, dice, pero transformados en seres mágicos. Y ahora te elijo a ti para que me ayudes a atraparlos y a regresarlos a su lugar, le dice, porque si no, grandes catástrofes van a venir a este mundo, le dice. Y ya pues le dice, hago este pacto contigo, y no sé qué. Pues este chico ya deja de brillar y entonces se pone en una aventura con ella para poder atrapar porque son 12 los genios que se escaparon. Ya el chico toma forma humana de un chico así como de secundaria, más o menos, pero no tan grande, ¿no? Entonces resulta pues de que ya no haya que hacer con él porque como es su dueña, tiene que andar con ella para todos lados. Ajá, entonces ya resulta de que a este genio que tiene forma humana, que se llama Angel, él es un ser mágico que fue creado por otro mago que les decían el mago del Prado. Total que en el tiempo de los aztecas hubo un mago que creó a estos 12 seres de las lágrimas de este chico y este chico pues lo volvió un ser mágico porque este chico se quedó huérfano porque devastaron el pueblo donde él vivía y él fue el único que sobrevivió. Duró siendo cuidado por este anciano que era una especie como de hechicero, como de chamán. Pues este chico se contagió de una enfermedad y estaba a punto de morir, entonces el viejito pues hizo
lo que está prohibido en las leyes de la magia, del mundo de la magia en esta historia, que es nunca debes convertir a un ser humano en un ser mágico, nunca, en un genio, como se le dice aquí, ¿no? Ujú. Y él lo hizo. Entonces resulta que la magia lo castigó, tuvo una muerte horrible porque la magia lo castigó por haber hecho esto. Lo que es Angel quedó con las 12 lágrimas que lloró después de haber sido convertido en un ser mágico, que son los 12 genios que la chica esta tiene que atrapar. Entonces se quedó, lo encerró con sus últimos poderes este viejito al chico dentro de la esfera para protegerlo, y cuando atacaron y lo asesinaron, la esfera quedó enterrada debajo de la casa, ¿no? Y es donde estaba la tienda de antigüedades, supuestamente. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Luego se encuentra con otros personajes que le ayudan con los genios. Luego se descubre de que todos tienen un poder mágico, que pueden crear un genio de un objeto, de un anillo. O sea, porque aquí las leyes de la magia dicen que puedes hacer un ser mágico de un objeto inanimado, como dicen, ¿no? De un anillo, de una lámpara, de un objeto muy especial para ti, pero nunca debes hacerlo de un ser vivo, porque la magia te castiga. Bueno, Así es sencillo. increíble. Pues vemos que hasta el momento tienes, digamos, empezaste con historia de ciencia ficción, algo que Ujú, pues me imagino que era un shonen, y pues Magda como que un Magical Girl aquí directo. ujú. Kimberly Iron Knight, ¿en qué estado quedó? O sea, ¿tuvo piloto, guiones, capítulos? Pues tuvo nada más un capítulo que lo tengo hecho a mano, Ajá, y ya no lo continué. Se ve que está interesante, pero nunca la continué, podría decirse, así ¿no? es. Sí, y Ujú. Magda. Magda, esta historia hice como una especie de primer capítulo. Unas hojas están entintadas y otras no. Y hay muchos dibujos, muchos bosquejos de ellas, pero no está terminado también, así es. Entonces mencionaba ahorita Majeda de Lux Eterna, algo así. Ajá, Luz Eterno. Bueno, para que los que no lo sepan, ella también escribe prosa. Entonces, Lux Eterna es, según entiendo, una novela en la que he estado trabajando también, ¿verdad? Así es. ¿De Bueno, cuándo empezaste con esa idea? De, bueno, esta historia. pues yo creo que empecé como hace 5 años más o menos. Esta historia como la he estado haciendo a ratos y todo eso, por eso es que me he tardado tantísimo, ¿no? La historia sería Lux Eterno. Esta historia yo la hice en base de que yo empecé a investigar acerca de esto de las personas que tienen experiencias que antes de la muerte, o personas así que tienen experiencias con un mundo espiritual, y me pareció fascinante el mundo espiritual, ¿no? Entonces dije, bueno, esta es la historia. Resulta de que hay un señor que se llama Jonathan Burton. Este señor va saliendo rápidamente de su habitación, bueno, de la casa donde vivía con su esposa antes, y va al juzgado porque está divorciándose de ella, pero él está muy preocupado porque su esposa está embarazada. Ok, entonces se sube a su carro, va en el carro, y en eso le chocan su carro, ¿no? Entonces en eso que lo están atendiendo y en el quirófano, que le están atendiendo las heridas porque tiene heridas internas y todo eso, levanta su mirada y ve a alguien, ve a un ser que está en medio por donde están pasando todas las enfermeras apuradas, y es un ser lleno de luz. Haz de cuenta un montoncito de luz así, que está formando la figura de un chico de como de 16 años así, con su cabello hermoso, con una mirada triste y profunda. Como que en ese momento este ser da la espalda y se va caminando y se pierde entre las enfermeras, ¿no? Cuando ya este señor lo pierde de vista es cuando pierde el conocimiento y se desmaya arriba de la cama de operaciones, ¿no? Cuando ya sale del hospital le entregan sus pertenencias, pero empieza a notar cosas muy raras a su alrededor, o sea, que cosas que no estaban ahí cuando él ingresó al hospital, pero dice, bueno, entonces llega a su casa, a la casa de donde él salió antes del accidente. Y ya pues saca las llaves y abre. Pero cuando entra, ve su casa llena de polvo, los muebles cubiertos de así con mantas y cosas así, ¿no? Entonces como si su esposa lo hubiera abandonado y se hubiera llevado todo, ¿no? Y se sentó en un sillón y se puso a llorar. Entonces resulta que en eso de que está llorando y acordándose de su esposa, ve una luz que pasa por atrás de él y del sillón donde está sentado. Entonces ya dice, ¿qué es esto, no? Entonces va, y cuando llega al marco de la puerta se sorprende porque ve otra vez un montoncito de luz formando la figura de un chico de 16 años rubio, ¿no? Y entonces el chico voltea a verlo y se le queda mirando muy fijamente.
Entonces le pregunta, ¿quién o qué eres tú? Le dice. Entonces le dice, ¿eso qué importa? Lo interesante es qué está haciendo usted aquí. Entonces ya de ahí empiezan una serie de situaciones. Entonces ya después este señor conoce a un chico huérfano de 12 años que se llama Derek y resulta que el chico es como el ángel custodio de este niño, ¿no? Que le dicen el ángel guardián de los niños. Entonces el niño es un superdotado, es un niño índigo, entonces empiezan a pasar una serie de situaciones, hay un secreto ahí debajo del orfanato, que un hombre malo quiere obtener ese secreto y anda persiguiendo al niño. El señor Burton tiene un señor que se llama Pete, se llama Pete Watson, algo así. Entonces este señor es un negrito que es un policía y él le anda ayudando y cosas así, ¿no? Entonces todo eso mezclado con cosas, como te digo, porque hay veces en que el señor Burton se siente perdido y se va caminando y de repente todo el escenario se transforma en una pradera llena de girasoles. Entonces el señor Burton se va caminando por esos girasoles y va y se encuentra con Luxes, que es el nombre del ser, de este ser iluminado, ¿no? Entonces va, se encuentra con él y empiezan a platicar ciertas cosas, o sea, es como algo casi poético, ¿no? Ok, muy bien. ¿Esta historia en qué estado va? Se cuenta que son cuentos pequeños haciendo una historia más grande, Sí. ¿no? Entonces yo tomé todos esos escritos y los puse en un grupo que lo puedes encontrar ahí en Facebook como Lux Eterno. Entonces yo tengo la esperanza de que algún día este libro se haga una novela ilustrada. De hecho la iba a empezar a hacer historieta, pero me dijeron que era mejor escrita. Ajá. Así que mi ilusión así es que esta historia salga publicada en un libro como novela ilustrada. Suena muy bien esta novela ilustrada de Luz Eterno, entonces pues le vamos a estar ahí dando el seguimiento que merece. Y mencionaba Sixtava, una especie de mezcla de ciencia ficción con algunos conceptos místicos y por lo que dices era uno de tus primeros trabajos también. Bueno, pues sí estaba. Yo me quise basar mucho en las leyendas mexicanas. Hace mucho tiempo, el dios Sol y la diosa Luna se amaban. Entonces ambos se casaron y tuvieron un hijo a quien llamaron Dios Hijo, que era un niño blanco, un niño albino. Entonces resulta de que el dios del Sol se iba a enfrentar con su ejército al dios del inframundo. Cuando su hijo ya era adolescente, quería llevarse a su hijo a que lo ayudara a combatir al dios del infierno, como acabo de mencionar, del inframundo. Entonces su madre dijo que no, porque era el único hijo que tenía y que ella no quería que se hiciera guerrero como su padre. Se empezaron a pelear por la custodia del niño. Entonces el niño, al ver a sus padres pelear en esa batalla encarnizada, decidió escapar del castillo donde lo había encerrado su madre y se fue a vivir con los humanos. Entonces su madre se enfadó por eso, se enojó por eso de que prefería estar con los humanos que con ella, que es una diosa, entonces le castigó. Entonces él tenía una voz muy melodiosa que todos los dioses admiraban. Y resulta que le quitó la voz. Al bajar a la tierra, cualquier persona o cualquier ser vivo que escuchara su voz iba a morir. Entonces resulta que ya en el tiempo actual, cuando empieza la historia, aparece porque hay una guerra en lo que es en todo el planeta, y hay cuatro naciones, que es agua, fuego, viento y tierra. Y hay una quinta raza que nadie sabe que existe, que es la raza de los dioses, que le dicen. Un día hay un campamento de niños exploradores en donde está la protagonista que se llama Ángela, que es una niña que es gemela de otro niño. Entonces ella y su hermano están en este campamento y están estudiando porque se les llama los guías de campo abierto, porque ellos son los que se encargan de auxiliar a los soldados de la guerra que se pierden en el bosque. Pasó una ocasión de que venía una nave ambulancia y la venían siguiendo unas naves extrañas que nadie sabe de dónde salieron y derribaron la nave ambulancia y cayó en medio de un lago que estaba ahí cerca de ellos. Entonces lo más impresionante es que el humo y las llamas de cuando explotó y que se impactó contra el agua la nave ambulancia hicieron la forma de un águila y una serpiente peleándose. Pues todos se fueron a auxiliar a los heridos y la niña Ángela se quedó ahí porque le llamó la atención a alguien que estaba tratando de subir por las piedras en la orilla del lago, que era un chico más o menos de su edad, con el cabello blanco, los ojos grises y con una apariencia un tanto extraña, o sea, era muy atractivo el chico, pero con una apariencia extraña. Que ya pues la chica utilizó una especie como de aparato
que identifica la raza a la que pertenece, según, o sea, y lo que se le hizo más extraño es que el aparato le dijo que este chico era de raza desconocida. Entonces ya se lo llevaron al campamento, empezaron a pasar un montón de cosas, y resulta que este chico pues nunca mencionaba palabra alguna, o sea, nunca hablaba, y pensaron que por el accidente se había quedado traumado y que no había hablado, que no hablaba, ¿no? Resulta que ya después descubren que la quinta raza que está oculta, que nadie sabía que existía, que le llaman la raza de los dioses, son la raza que son la mezcla de todas las 5 razas que hay en la Tierra, que cada vez que nace un niño blanco, que nacen niños blancos, los entrenan para mandarlos a la Tierra y ayudar a los que viven en la Tierra pues a llevar la catástrofe que se viene para el mundo en ese entonces. Entonces ahí empezaron a decir que como se apareció este niño blanco y no nomás él, empezaron a aparecer otros más, entonces quiere decir que va a venirse una catástrofe y que el Dios Hijo, como le dicen, el niño, el hijo del Sol y la Luna, tiene que ir a buscar a las 5 bestias de los 5 elementos de la naturaleza para poder tener su poder y así evitar la catástrofe que se viene que va a destruir al mundo. Muy bien. El Ixtaba, ahí las primeras páginas, que es donde se ve que se estrella la nave esta y se ve ahí la figura de la águila y la serpiente, están disponibles en el Facebook. Les vamos a dejar el enlace para que visiten y vean cómo comienza esta historia. Ya después del Ixtaba tenemos 2 historias más, creo. Primero quiero hablar de Sillanya. Es como una pequeña escena, ¿no? Que me pareció muy interesante por la calidad gráfica, de color, todo. Y es una secuencia muy visual, ¿no? Prácticamente es lenguaje visual así en su estilo puro y con un estilo muy anime, ¿no? De estas secuencias grandes, como que de varios efectos interesantes que suceden. ¿Puedes hablar un poco sobre esta pequeña historieta también? Pues mira, esta historia nada más hice 12 páginas porque precisamente está basada en una canción que yo escribí hace mucho tiempo. Yo básicamente todo esto que está en esta historia, pues yo quise hacer como yo me imaginaba que, por ejemplo, si llegaran a musicalizar esa canción, es como yo me imaginaba que iba a ser el video musical, así de sencillo. Entonces quise poner algunos simbolismos, o sea, quise expresar nuestra cultura y también pues lo que es la eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? Como la canción habla pues la canción habla de que niño sé que pronto volverás, y luego ya al desierto sin luz, etcétera, ¿no? Pues yo me imaginé que es un ser que llega y ayuda a los chicos que, pues de hecho le inventé un grupito musical, ¿no? A los chicos estos, ¿no? Le inventé un grupito musical que viene a ayudarlos porque llegaron en meteoritos estos animales extraños que se subieron a la pirámide y querían pelearse con el ser que bajó en medio de las 3 serpientes y no sé qué, bueno, toda una locura, ¿no? Este cómic. Así que, pues, lo único que puedo decir nada más es que solamente no hay una historia, no tiene una historia en sí, o sea, simplemente son ideas que se me fueron ocurriendo, o sea, no hay ninguna regla en este cómic en especial. Muy Así nada bien. más. Y es una historieta muy corta, pero muy recomendable, que les recomendamos a todos aquí que entren a verla. Seguramente les va a gustar. Bueno, sigue aquí, bueno, está Sunrises y Érase una vez un pueblo. Bueno, nos vamos por orden. Primero es Érase una vez un pueblo, ¿Ok? luego Sunrises. Bueno, Érase una vez un pueblo es otra historia, también una pequeña historia y muy bien desarrollada sobre un tema bastante peculiar, ¿no? Parece que tenemos una mezcla entre historia de fantasía, o sea, de elfos, pero en el viejo oeste, algo por el estilo. Pues bueno, pues esta historia nació porque yo me hice una idea de cómo en la época colonial, bueno, la época de la colonia aquí en México, cómo tomarían las personas con la mentalidad de esa época a unos seres parecidos a los elfos. O sea, cómo los tomarían. Entonces sería que los verían como monstruos, como hijos del diablo, y no sé qué, y más con esas habilidades psíquicas que tienen los elfos, supuestamente. Estos elfos que aparecen son los últimos de su especie ya, o sea que está desapareciendo su especie porque los están asesinando, los están cazando y todas esas cosas, ¿no? Entonces, resulta de que hay una leyenda que dice que los dioses en aquel entonces enviaron a estos seres para cuidar a los seres humanos de los monstruos que habitaban la tierra. Pero eso se ha olvidado con el paso de los siglos
y hasta llegar ahorita pues que los andan matando porque los toman como demonios, pues podría decirse. Y también hay otra leyenda antigua en los aztecas que había hace mucho tiempo un príncipe azteca que se paseaba por la playa con sus súbditos y de repente vio entre unas ramas desmayado a un ser que raro, tenía las orejas así y era rubio también, ¿no? Bueno, que se lo llevó a su palacio. Entonces el príncipe, al ver lo que estaba solo, pues lo hizo parte de su familia. Bueno, resultó una vez que un pueblo enemigo atacó el reino del príncipe, se metieron al palacio y asesinaron al príncipe frente de los ojos de este chico elfo. Entonces el chico se enfadó, se enojó tanto que explotó con sus poderes psíquicos y destruyó el palacio y asesinó a casi toda la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Entonces todo el mundo lo empezó a atacar como que era un demonio, que empezó a matar gente y que no sé qué. Entonces él arrepentido huyó y se escondió en la selva. Pues se casó, tuvo descendencia y de ahí es donde vienen pues los de la historia, ¿no? Los elfos estos de la historia. Los cuatro protagonistas de esta historia se empiezan a conocer ahí mismo en la historia. Hay uno que es uno rubio, que él sí es de la raza legendaria, como podría decirse. Entonces, sus poderes están revertidos y él para sanar a las personas o para ayudar a la gente, tiene que tocarla con sus manos. Sin embargo, sus amigos, ellos lo hacen a distancia nada más, ¿no? O sea, es su poder se expulsa hacia afuera. Y pues viven muchas aventuras y resulta pues de que están siendo perseguidos por muchos motivos, no nada más porque son los demonios que se les considera en ese entonces. Pues su fin es llegar a la frontera y que puedan ser libres, ¿no? Que dejen de perseguirlos, ¿no? Es una historia como más sencilla, ¿no? Esa como que no está tan rebuscada, pero igual, o sea, es interesante por ese motivo, ¿no? Que yo me pregunté qué pasaría si hubiera elfos en la época colonial de aquí de México, con la mentalidad de aquella época, ¿no? Muy bien, entonces pues también chequenla y vamos a pasar con Sunrises, la cual pues por lo que veo fue una historia que fue desarrollada para un concurso de una revista y es como una historia fabulosa, ¿no? Una pequeña fábula al estilo de los cuentos, pues casi casi de los cuentos de hadas, ¿no? Y con una calidad gráfica que me encantó, dibujo y sombreados muy detallados. Entonces háblanos un poco sobre tus ideas, ¿no? Entonces, Sonrises, exactamente, la hice para un concurso de conexión manga que fue como el año antepasado más o menos. Ya empecé a inventarle cosas y a ponerle cosas y le puse que era un payasito, un payasito azul. Yo le puse que Solácer era un niño, hijo de dos ángeles y aprendiz de mago, que vivía con su abuelito, que era uno de los magos más poderosos de ese reino. Entonces resulta que este señor usaba su magia para hacer juguetes muy especiales para niños muy especiales. Le hizo un payasito, pero resulta que ya era tan de madrugada y que estaba tan cansado y tenía tanto sueño que se quedó dormido. Le dio el aliento de la vida al payasito, pero y en eso que se lo dio se quedó dormido y olvidó ponerle su sonrisa. Entonces le dijo, mira, este va a ser tu amigo muy especial, pero hay una cosa, o no pude ponerle su sonrisa, así que tú vas a tener que buscárselo. Entonces de ahí empiezan todas las aventuras, se pasan por todos los sentimientos del ser humano. Por ejemplo, en este caso que tú leíste, esta parte que va con la reina de las hadas y la princesa de las hadas, es el sentimiento de la alegría, porque las hadas tienen una fiesta con colores. Muy bien, pues aquí ya tenemos la backstory, ¿no? La historia detrás de la creación de Sonrises. Una historia muy bonita que, bueno, actualmente pues muchas personas se dedican más que nada a hacer como historias para jóvenes, historias para adultos, y eso me parece pues en la tradición de la literatura clásica, ¿no? Que pues es apta para niños, enseña cosas así buenas, pero un poco también para toda la familia, ¿no? Por esto que mencionas, este trasfondo filosófico, medio metafísico. Entonces, obviamente es súper recomendada. ¿Has pensado alguna vez en continuarla con el apoyo de alguna institución cultural o algo por el estilo? Yo le encontré mucho valor a Sonrises, ¿no? Como propuesta. No sé, es muy difícil aquí en Hermosillo que te apoyen un proyecto como este. Es muy difícil porque ellos quieren ver que les deje algo a ellos también, pues entonces no quieren arriesgarse.
pero si yo tuviera la oportunidad de que alguien me apoyara para poder continuar esta historia, y no tanto como historieta, sino como novela ilustrada, como en el caso de Luz Eterno, pues yo sería muy feliz, ¿no? Porque la verdad es una historia que también me gusta mucho y es una historia que me gustaría que más que nada que los niños leyeran porque el motivo de mis historias es recuperar lo que había en la animación, en las animaciones y en las historias de los ochentas, noventas, que te daban un mensaje, que había sentimientos, que había todo eso. Entonces, en las historias ahora nuevas, novedosas, entre comillas, podría decirse, se ha estado perdiendo eso, pues, y es muy hermoso, es muy bonito, sobre todo como tú lo acabas de mencionar en Sonrises, que pues es una historia para mí que se me hace muy bella, muy hermosa. Entonces, recomendadísimo también. Vamos a pasar entonces a Emilbus. Como veo, es la propuesta como más fuerte que traes ahorita, ¿no? Esta historia, pues más que nada fue hecha especialmente para el concurso de Don Magazine que se realizó el año pasado, en el cual pues mi trabajo ganó mención honorífica a a mejor historia y mejor arte. Fueron 3 meses y medio de un trabajo de no dormir, de no descansar, de olvidarme de que tenía hambre, de que tenía frío, de que tenía sueño, porque fue un trabajo muy arduo poder realizar la historia primero en planear bien las 34 páginas, planear bien los fondos, los vestuarios. Cuando tú haces una historia, tienes que tomar en cuenta de que lo que tú vas a mostrar es más gráfico que de diálogo. Entonces, si tú vas a mostrar a un astronauta, tienes que dibujar con detalle. Entonces, tuve que cuidar todos los detalles allí al máximo para que se entendiera la idea exactamente. Exactamente como yo la tenía en mi mente es que pues es un chico que va en una nave de carga, una nave espacial, y va siendo perseguido por unos seres extraños en unas naves y pues va teniendo algunos problemas porque la nave ya viene o sea, como que un poco desmantelándose, ¿no? Porque como que tuvieron un ataque y están muertos todos los de la tripulación y él es el único vivo. Entonces resulta pues ya después de que pasa por un montón de cosas, va y se estrella con la Tierra, ¿no? Bueno, entonces, como te digo, nada más esta historia estaba planeada nada más para el concurso y ya está ahí, ¿no? Bueno, total que cuando yo publiqué la historia en Facebook, que este fue mi trabajo para Don Magazine y no sé qué, pues resulta que empezó a tener una aceptación, o sea, que yo no me esperaba. Empezaron a hacerle fanarts a la historia, empezaron a querer saber más de ella, y yo me quedé así de que, Dios mío, ¿no? O sea, si nada más fue una parte para un concurso, o sea, ¿qué onda, no? Y ya después bueno, dije yo, bueno, vamos a hacer una prueba, dije yo. Yo empecé a subir a Facebook, de hecho ahí están en la carpeta de Milbus Comics, ahí en Eternal Mageddon, ahí en mi Facebook. Empecé a subir así bosquejos de páginas con escenas, con pequeñas escenas de pues lo que supuestamente pues iba a ser la historia, ¿no? Y entonces empezó a tener likes, empezó a tener aceptación, empezaron a decir, ay, qué tierno Itsue, qué curado Nahil, que me dio risa esta parte, y yo, Dios mío santo, ¿no? Entonces resulta pues que ya me vio obligada pues a hacer un primer capítulo. Es ya cómo inicia, o sea, quién es Nahil, de dónde viene, quién es Itsue, o sea, quiénes son todos los personajes, ¿no? Itsue es un nombre en maya yucateco y quiere decir regalo de los dioses. En realidad el nombre es Atsue, pero yo le cambié por una I, que es Itsue, para que se oyera un poco más tierno, ¿no? Y un poco más infantil. Ujú. Pues este personaje, tú lo ves, o sea, que tiene su cabello así, sus ojos así, y es porque para mí ese es un personaje hermoso. Para mí esa es una belleza. Para mí, un hombre muy bello es una persona que tiene sus facciones muy marcadas, tiene su mirada profunda, sus ojos hermosos, su cabello brillante, su cuerpo perfecto, o sea, todo eso. Y sin embargo, todo lo contrario del protagonista, Nahil. Él es moreno, no es guapo, no es feo, pero tiene un corazón enorme y tiene un carácter medio difícil, pero tiene un corazón enorme. Aquí en esta historia, como te digo, yo no quise dar a entender a un chico guapo, a un chico apuesto, sino que simplemente yo lo que quise hacer en esta historia son las hazañas que logra este chico porque es un campesino. Entonces, o sea, las hazañas, sus hazañas más que nada, su trabajo en la historia. Sin embargo, en lo que es Itsue,
Yo ahí sí quise resaltar mucho su belleza, es un niño especial porque es un niño perseguido, hay una guerra en el universo. Yo lo que quise resaltar, aparte de su belleza, quise resaltar que pues el ser bello no quiere decir que seas perfecto, ¿no? Entonces, porque el Mitsue es todo lo contrario a lo que, a físicamente lo que es, ¿no? Porque es un flojo, es un adicto a los pasteles de chocolate, o sea, no quiere hacer caso, en veces hace caso, en veces no. Entonces, o sea, es todo un caso ese niño, ¿no? Entonces, lo que es Nahil es un poco más responsable, pero tiende a explotar con cualquier cosa, casi casi no se deja llevar mucho por sus impulsos. Entonces yo pensé, qué interesante, o sea, qué interesante poner a dos contrarios, de ponerlos juntos, sí, entonces, ¿qué pasaría entre ellos dos? Entonces, es el chiste, ¿no? La historia del concurso es como ¿cómo podría decirse? Como el tráiler de la película, podría decirse así, el tráiler de la verdadera historia, podría decirse, ¿no? Entonces, la historia verdadera son estas 16 páginas. Bueno, nada más les voy a dar nomás una pequeña reseña porque pues me imagino que no ha de tardar ya en que ya puedan conocer el primer capítulo, ¿no? Nahil, este chico es un campesino que es hermano gemelo de una niña y vive con su madre y su padre cuando él tenía como unos 7 8 años y su hermana también, su padre murió en batalla heroicamente, era un soldado muy reconocido. Entonces resulta que ya cuando cumplió 16 años fueron a buscarlo de esta escuela y se lo llevaron casi a rastras, ¿no? A la escuela porque él no quería ser soldado, él quería encargarse de los sembradíos porque siembran el cacao dorado en su pueblo y él está encargado de las parcelas que su padre les dejó. Entonces él no quería ser soldado porque quería dedicarse a atender a su mamá y a su madre. Entonces resulta de que pues se lo llevaron a la fuerza y cuando ya llega a la escuela le dicen que están cumpliendo el último deseo de su padre, que él pidió antes de morir, que pidió que su hijo, que Nahil, cuando cumpliera 16 años, fuera ingresado a la escuela militar para que tuviera una mejor vida y fuera un soldado. A lo que él nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Total que, pues bueno, ya que le quedaba, ¿no? Bueno, al principio no quería, lo mandaron con el profesor Atsua. Entonces el profesor Atsua es uno de los sobrevivientes de un planeta que existió hace algunos años que explotó en el espacio y los pocos que huyeron se refugiaron en diferentes planetas y él se refugió junto con otras personas y un bebé que su madre le encargó que se murió ahí mismo en el planeta. Mitsue es el niño rubio que pues es el bebé que traía consigo el profesor Atsua. Escondieron al niño porque los que destruyeron aquel planeta les dicen los seres oscuros que andan sembrando el terror en la guerra en todo el universo y andan detrás de ese niño, así, porque tiene la luz del universo dentro de su espíritu. Ya después Nahil pues es nombrado guardaespaldas del niño pues, por el profesor Atsua, a lo cual ninguno de los dos está de acuerdo y se dan una serie de situaciones y muy divertidas que pues si puedo continuar la historia después ahí se van a dar cuenta, ¿no? Por Así supuesto. que pues Se ve no, muy bien, sí, de hecho, pues esta historia, como, no sé, es una dinámica no muy acostumbrada y pues no me sorprende que haya captado tantos lectores en el primer episodio, este historieta que mandaste para el concurso. en fin, Pues muy bien, como Magia comentaba, su intención es traer este sabor, ¿no? A las historias de anime clásicos. Pues es un trabajo de mucha calidad, ¿no? Todo este tiempo y trabajo invertido se nota. Verdaderamente los fondos están muy bien realizados, la narrativa buena en cuanto a las expresiones de los personajes, es decir, muy cinematográfico, ¿no? Te transporta a esa realidad y a pesar de que no pasa mucho en sí en la historieta, pues es una premisa excelente, ¿no? Que te ayuda a conocer los personajes y a interesarte por la relación que van a tener. Entonces a todos les recomiendo que estemos muy al pendiente de cómo continúa esto y si se publica próximamente el libro, pues podríamos hacer más adelante una reseña u otra entrevista para discutir lo que sucede. Se supone que pues aquí vamos a cortar en cuanto a los trabajos de Mágeda y vamos a terminar con una sesión así de preguntas un poco al estilo del desmadre, ¿no? Hablando respecto a tus gustos e influencias, novelas o obras literarias favoritas. hay una en la cual estoy basada, bueno, en la cual me basé para poder narrar Lux Eterno, de hecho.
Hay una de Emilio Abreu Gómez, que es un escritor latinoamericano o algo así, que se llama Jacinto Canec o El Indio Canec. Es uno de mis favoritos, así, porque haz de cuenta que son cuentos cortos, pero cuando tú los juntas hacen una historia más grande, ¿no? Entonces me gusta mucho la fluidez de sus narraciones, de que utiliza palabras que muy exactas, que significan muchas cosas que no necesita utilizar nada más, es lo que me refiero, no le sobra ni le falta a su escrito, su forma de narrar, como te digo, es muy fluida, te da un cierto ritmo en la historia, que a mí me encanta, ¿no? Entonces yo pues trato de poner algo parecido en las narraciones de las historias, tanto en las narraciones de los cómics también, en los diálogos, porque siento que eso hace de que la lectura de un cómic, por ejemplo, de un manga o de alguna historia mía en este caso, pues no canse, ¿no? O sea, que leas y no te canse leer, o sea, diálogos muy largos, algo por el estilo. Entonces, yo también trato de mostrar que no se necesita de mucho rollo para poder describir algo, ¿no? Te digo, se los recomiendo mucho este libro de Emilio Abreu Gómez, es Canek o El Indio Canek o Jacinto Canek, así se llama. Y otra historia también en la cual yo me siento muy así como muy identificada, que más que nada me inspiró a hacer Lux Eterno, aparte de todo lo que ya te platiqué, es la historia de Richard Bach, se llama el escritor, y se llama El mundo de las ilusiones. Entonces, este libro, pues trata sobre la metafísica, ¿no? Sobre lo que vemos con nuestros ojos, lo que es real y lo que no, lo que se ve con nuestro espíritu. Es un muchacho así de ojos aguileños y no sé qué, que le enseña a otro muchacho, que es el protagonista, a ver el mundo espiritual de una manera muy distinta a como lo ve la gente normal, ¿no? O sea, que hay un mundo mágico que está unido al de nosotros. Entonces se los recomiendo mucho, El mundo de las ilusiones de Richard Bach, ese también me encantó. Y hay otra historia también, estilo así como científica y de aventuras, que es de Isabel Allende, que se llama La ciudad de las bestias, y también tiene que ver mucho con el rollo espiritual. También es un chico de lentes el protagonista que se encuentra con una niña indígena, que porque anda con unos investigadores, ahí investigando las culturas antiguas, se encuentran con una cueva, con un dragón, con un jaguar, y descubren que sus espíritus también hay ciertos espíritus de animales y cosas así, ¿no? Entonces está muy interesante, se los recomiendo mucho también ese libro y créanme que les va a dar un viaje muy padre, muy bonito este libro. Así que ahí están 3 libros bien recomendados para que les sirvan de inspiración a ustedes también, porque créanme que los libros tienen mucho de dónde cortar, ¿eh? Muy bien, sí. El Indio Canek, excelente referente y como mencioné, una novela muy limpia en su ejecución, que pues seguramente si ustedes vivieron en su infancia a principios de los noventas, los alcanzaron a ver ahí en los libros de texto, algunos fragmentos que venían de la novela. Pues los libros de Isabel Allende son fáciles de encontrar en librerías, ¿no? Son recientes. Y esta de Richard Bach, que no la conozco, pero pues igual, ¿no? Para que le echen un ojo. Caricaturas, no anime, algo de animación occidental. Ok, de animación occidental hay algunas, ¿eh? Pues ya te había mencionado que Mi Pequeño Pony, pero la verdadera, la primera animación que sacaron de My Little Pony, esa sí estaba bien, tenía valores, tenía mensaje y todo eso. Pero hubo una en especial, una que yo creo que le decían el Amerimanga, ¿no? Algo así, que eran así como que dibujaban estilo manga, pero eran gringos o algo así, ¿no? Pues se llamaba James y los Guerreros Rodantes, así se llamaba. Es la serie que veíamos yo y mis hermanos y la que me marcó para siempre, así. Si que me pregunten cuál es tu serie favorita de la infancia, esa es mi favorita. Bueno, esta serie trataba de un chavo que buscaba a su padre porque tenían en un collar la mitad de una raíz mágica que podía acabar con un experimento genético que hizo su padre que se salió de control y que las plantas se convirtieron en seres vivientes, en monstruos y estaban sembrando el terror en toda la galaxia, en todo el universo. Ahora sí que literalmente sembrando, ¿no? Porque eran raíces. Total que este chavo se unió con otras personas en un barco y con una niña que también fue hecha de una planta que podía hablar con las plantas y con un mago que era el sirviente de su papá. Entonces pues andaba con él y andaba con un cazador de tesoros que tenía un barco nave, bueno, una nave en forma de barco. Entonces resulta que andaban en esa nave por todos los planetas y buscando a su papá, ¿no? Y vivían aventuras y todo eso, pero fue una serie de veras que me marcó, una serie de aventuras que
cada capítulo te daba un mensaje, no era como He-Man, ¿no? Que He-Man al final, ay, que salían los personajes y que este es el mensaje de este capítulo y que no sé qué, que no seas avaricioso y que no sé qué. No, no, no. Aquí era distinto. Aquí era de que te daban un mensaje positivo en cada capítulo, pero no te lo decían, o sea, tú solo lo veías, el mensaje, o sea, tú solo lo encontrabas el mensaje positivo ahí. Y era una historia muy bien elaborada, eran unos personajes que tenían cierta personalidad, o sea, tenía un estudio de personajes muy interesante. Entonces, pues, como te digo, es una serie que me marcó para siempre, que siempre va a estar en mi memoria y que yo se las recomiendo mucho que la vean para que no me dejen mentir. Muy bien. ¿Películas favoritas? En películas del fin del mundo. Bueno, una de este tipo de películas que me va a marcar para siempre, que la puedo ver 1000 veces y no me va a enfadar, bueno, son varias, ¿no? Pero con más una en especial, que es El día después de mañana, esa película en especial. Me gusta por sus diálogos bien elaborados, que no le faltó ni le sobró, sus escenas, o sea, bien hechas, bien estudiada la historia, los efectos especiales de cómo se van dando los acontecimientos de desastres naturales uno tras otro, que van explicando poco a poco en la misma película por qué se dio esta tormenta, por qué se dio esta inundación y cosas así, no más que la película de 2012, bueno, la de 2012 se me hizo muy mala, la verdad, pero el día después de mañana de veras que está increíble, como te digo, la puedo ver 1000 veces y no me va a enfadar porque está tan bien hecha que no te aburre la película. Y la otra que la tengo en segundo lugar es la película de El pianista. Okay, el pianista que pues ganó un Oscar, bueno, no recuerdo qué tantos Oscars ganó, pero está muy padre, pues es la historia de este pianista que sí existió en la vida real, que no recuerdo cómo se llama, el señor el pianista, y que pues así como ves a su familia en la película, así es como le pasó a él, o sea, es la historia de él, de lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero está tan bien hecha la historia pues, o sea, te llama la atención, ¿no? Pero es una película que te llega, es una película que te da una idea de cómo vivía la gente escondiéndose, o sea, escondiéndose pues de que era judía, escondiéndose de la policía, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Muy bien. Y vamos a pasar a anime, manga y cómics, ¿no? Bueno, a ver, de animes. Hay una que ya la vi varias veces porque me encantó. Yo creo que casi nadie la conoce esta historia, pero me gustó porque casi estás viendo una obra literaria, ¿no? Casi casi. El Caballero de On, así se llama. Caballero de coma arriba, On. Así, el Caballero de On, así. Y esta historia está basada en los mosqueteros. Entonces, Deon, el chico que se llama Deon, el protagonista sería D'Artagnan, ¿no? Pero obviamente no te lo dicen, ¿no? Entonces, los otros compañeros de él, pues son los otros mosqueteros, pero no te lo dicen, obviamente. Entonces, pues esta historia trata de que unos zombies que empiezan a aparecer, pero son controlados por fuerzas de, así como de alquimia, así casi, ¿no? Entonces que empiezan a atacar a la gente, pero resulta que hay un secreto escondido. Toda la historia empieza en que aparece una chica muerta dentro de un ataúd flotando en un río. Entonces esa chica es la hermana gemela del protagonista o algo, o la hermana mayor, bueno, algo así, total que son tan idénticos los dos que cuando su hermano se va a la ciudad a investigar la muerte de su hermana y se mete con todo eso, resulta de que pues él en veces se hace pasar por su hermana porque son tan idénticos que pues en veces tiene que hacerse pasar por ella para poder descubrir el secreto de su muerte y descubrir de pues todo lo que hay oculto ahí sobre estos como zombies que aparecen y todo esto. O sea, es una historia muy bien hecha, una historia muy rebuscada. Como te digo, está basada en los tres mosqueteros, pero pues obviamente no son, ¿no? Obviamente está en la época esta victoriana y pues ahí pelean por el honor, pelean por Francia y cosas así, ¿no? Pero está muy interesante y se las recomiendo mucho. Como les digo, a lo mejor no es muy conocida por todos, pero la verdad, recomendable esta historia, de verdad, les va a servir para inspirarse en muchas historias, todo, y sobre todo que el protagonista, el chavito, el protagonista está precioso, ¿eh? Me Ja, encantó porque está hermoso, ¿eh? bueno, genial. A ver, otra. Los Caballeros del Zodiaco.
Los Caballeros del Zodiaco porque en aquel entonces me mostró un mundo completamente diferente. Son de las primeras series de anime que yo empecé a ver con una historia muy profunda y me empezó a enseñar sobre el honor. El dibujo estaba muy estilizado, los chicos eran muy bellos, muy guapos. De hecho, creo que de ahí me empezaron a gustar los chicos de cabello largo. El Misty. No, ese de plano estaba horrible, era un travesti horrible, no me gustó. Está mejor Afrodita, neta, que Misty, te lo juro. Te decía sobre el amor y el respeto entre hermanos, o sea, no sé, te daba un chorro de mensajes cuando en las caricaturas de Estados Unidos nomás te daban un solo mensaje por capítulo, ¿no? Y sin embargo en este tipo de historias te daban el mensaje a cada 5 minutos o cada vez que pasaba cierta escena o algo. Es la amistad, pues es esa amistad que ese significado de ser leal a algo, de ser respetuoso a algo, que ya has estado perdiendo, pues, o sea, has estado perdiendo nomás por poner monitos en la tele o poner una serie que divierta y haga reír, ¿no? Y toda vacía la serie, ¿no? Entonces, no, pues, y me quedo yo en estas series nuevas, ¿no? Y el mensaje, y los valores, y lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y el mal, y el bien, ¿a qué horas? O sea, te están poniendo Eshi, casi te arrastran el Echi en la pantalla para que lo veas. Muy bien, entonces un par de animes más. Sí, hay historias de clan muy bonitas, ¿eh? Por ejemplo, Showbiz, se me hizo muy graciosa. Luego cuando salió Subasa, también estuvo muy padre. O sea, de hecho la vi con mi hermana y estuvo muy padre, pero lástima que no le siguieron, ¿no? Y qué lástima que no pusieron la parte del pasado de Fly. ¿Por qué se lo tuvieron que saltar? Se saltaron a la parte cuando ya Fly ya está completito y ya lo salvaron de allá de donde andaba, ¿no? Pero ¿por qué en el manga sí viene? Ya, tranquila, me quedo tranquila. Muy bien. Y bueno, algo que quieras decir ya para despedir aquí la entrevista. Que lo primero, que cuando tú vayas a crear una historia y cuando vayas a hacer algo que lo quieras considerar diferente o algo novedoso, siempre básate en algo que ya existe. Porque yo a esta época la llamo la edad de las copias. Todo está quemado, todo está shoteado, todo es un churro. O sea, entonces, todo es una copia. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Lo que lo hace diferente es cómo lo interpretas tú como autor, como artista. Si tú vas a poner una nave espacial en tu historia, tú básate en videojuegos, básate en películas o algo por el estilo de la nave, para la nave que necesites. En el caso yo de Milbus que ocupe una nave de carga, ¿no? Cuando tú ya veas estas características, las agarras y tú te imaginas cómo sería tu nave agarrando características de otras partes. Lo original es cuando tú lo interpretas a tu modo, la forma en que tú lo piensas o piensas esa escena y la interpretas y la escribes a tu modo. Eso es hacerlo original. Hay que ser creativo, hay que ser loco, porque este mundo es de los locos, como yo lo digo en mi programa todos los domingos, a partir de las 3 de la tarde hora de Hermosillo, Sonora, México, y a partir de las 5 de la tarde hora de el Centro de México, aquí en www.visionotaku.com, ahí todos los domingos. Así que chicos y chicas, a crear, a hacer cosas nuevas y si ustedes se lo proponen van a poder hacer una gran historia. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista y a todas las personas de la audiencia que conozcan o no conozcan a Mágeda, ahí está su página, les vamos a dejar el enlace para que empiecen a conocer sus trabajos, de los cuales pues seguramente vamos a seguir escuchando bastante y viendo lo nuevo que vaya saliendo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ok, de nada, pero muchísimas gracias a ti de veras por la invitación y pues esperemos que tengas de tu programa para mucho tiempo más y que pues no sea la única vez que nos veamos, ¿eh? Bueno, que nos contactemos o algo por el estilo. Claro que sí. Entonces, bueno, y nos vemos. Bye.